Bueno, pues recordemos que tenemos a San Pablo en Jerusalén, que las autoridades de Jerusalén le han aconsejado que, en fin, que se presente, que se manifieste como un judío cumplidor de la ley, y por lo tanto le han aconsejado pues que acompañe a 4 israelitas cristianos, judíos cristianos, que han hecho un voto. Entonces él les pague los gastos que llevaba consigo el voto ¿no? Tenían que hacer unos sacrificios, etc. Pero tenían que previamente purificarse. O sea, recordemos que los judíos que venían del extranjero, cuando entraban en Jerusalén, debían purificarse. O sea, tenían que pasar unos días hasta poder ya entrar en el templo de una manera normal, etc., ¿no? Por lo tanto, San Pablo, junto con aquellos que él sale responsable para pagarle, pagarle los gastos de los sacrificios, para dar por terminado su voto, llegaron al templo para avisar de que le dieran fecha, diríamos nosotros, ¿no?, para la ceremonia correspondiente. Pues leamos los versículos 27 al 30. Cuando estaban ya para cumplirse los 7 días, los judíos venidos de Asia le vieron en el templo, revolvieron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: «Auxilio, hombres de Israel, este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo». Pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. O sea, aquí nos encontramos con que una vez que ya han pasado los 7 días correspondientes para la purificación, pues lógicamente ya podía entrar en el templo. Recordemos que el templo tenía varios atrios. Se trata propiamente del atrio de los israelitas, ¿eh? Pero fijaos que aquí nos encontramos con que no solamente los judíos que hay en el templo, sino todo el pueblo se amotina. Y hay un gran furor, digamos un gran odio, una gran agresividad hacia Pablo. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los que inician esto? Si nos fijamos, se trata de judíos, no olvidemos que están en Pentecostés, y hay judíos venidos de diferentes lugares. Pues hay judíos que han venido de Éfeso, o sea, de la parte de Asia, y en concreto de Éfeso o de los alrededores. Y estos son judíos fanáticos que rechazaron a San Pablo y rechazaron el hecho de que Pablo predicara el Evangelio en igualdad de circunstancias a los gentiles. Es decir, fijémonos que el problema que estos judíos tienen es no que haya paganos que han aceptado la religión, sino que estos paganos convertidos están en igualdad de circunstancias con los judíos, y además que les dice que ya no se necesita cumplir la ley de Moisés con todos sus requisitos. No se trata de los 10 mandamientos, evidentemente, eso sí que hay que cumplirlo, pero de todas aquellas reglas relativas, leyes relativas, por ejemplo, a la circuncisión y tantas otras cosas, ¿no?, sobre todo relativas al culto. Y que, por lo tanto, quien salva ya no es la ley de Moisés, sino que es Cristo. Y que lo decisivo era la fe en Jesucristo, y en cuanto a este punto hay igualdad de circunstancias de judíos y de paganos. Entonces, esto es lo que ellos no soportaban. Porque fijémonos que los judíos ya procuraban la conversión de paganos al judaísmo. Pero incluso cuando un pagano, un no judío de raza, digámoslo así, se hacía judío de religión,
además de tener que circuncidarse y de cumplir toda la ley de Moisés, cuando ya lo habían hecho, lo consideraban un judío de segunda clase, de segunda categoría. No estaban en igualdad con los judíos nativos, digamos así, los judíos de raza. En cambio, San Pablo no hacía distinción. Ante Cristo ya no hay, él dirá, ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay distinción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Y esto es lo que ellos no soportaban. Y entonces fijémonos cómo cuando hay esa actitud de odio, esa actitud de fanatismo, incluso vemos que dan por supuesto cosas que no han podido comprobar. Pero fijémonos que este peligro lo tenemos todos. Cuando hay fanatismo, hay el peligro de considerar un hecho sin que realmente se haya ocurrido, porque se han visto una serie de señales o de actos o de circunstancias que se interpretan en un sentido, sin comprobar si la cosa es cierta. ¿Y qué es lo que ellos les ha escandalizado? Pues que han visto a Pablo en Jerusalén, en la ciudad, no en el templo, en compañía de Trófimo, que era un cristiano de Éfeso, por lo tanto de origen pagano, que ellos conocían, porque se trata de judíos de Éfeso. Y entonces dan por supuesto que San Pablo es tan light, diríamos, pues que bueno, que como no respeta el templo, pues ha metido en el templo a Trófimo. Y eso ya era una profanación del templo, un pagano que entra en la zona de los israelitas. Sabemos que en el templo había la zona, digamos, el atrio de los gentiles, el más exterior, luego estaba el atrio de las mujeres y luego estaba el atrio de los israelitas. Y donde está Pablo es en el atrio de los israelitas. Y allí no podía entrar uno que no fuese judío de raza. Luego, dan por supuesto, insisto, que Pablo ha metido en el templo a Trófimo, eso es una profanación del templo, y por lo tanto hay que matarlo. Y por lo tanto estos de Éfeso piden ayuda a los judíos de Jerusalén, que claro, no conocen todo lo que ha hecho San Pablo en Éfeso y en las demás ciudades de donde vienen estos, ¿no? Ciudades digamos, de fuera de Israel. Y entonces acusan a San Pablo de que no respeta el templo, de que va contra la ley, y por si fuera poco, dicen ellos, ha introducido en el templo a un pagano, o sea, a uno que no es judío. Y si nos fijamos, la gente lo cree. Y hay tal furia que se nos dice que se hace un tumulto no solo de los que están en el templo en aquel momento, sino que el alboroto llega a toda la ciudad. Y es toda la ciudad la que se amotina y la intención es acabar con la vida de Pablo. Y nos encontramos, fijémonos, con esta incoherencia. No sé si se han fijado en el versículo 30, que toda la ciudad se amotinó, se agolpó en el templo, cogieron a Pablo, lo arrastran con la intención de acabar con su vida, pero los levitas tienen mucho cuidado de enseguida cerrar las puertas del templo. ¿Y por qué cierran las puertas del templo? Pues para evitar que lo maten en el templo y entonces se profanaría el templo. No sé si nos fijamos, es decir, les interesa más que cumplir la ley de que no se produzca un asesinato, porque se trataría de un asesinato, pero bueno, ellos lo ven como una condena a muerte, según su ley, en la parte del templo, y no les preocupa que puedan cometer la tremenda injusticia de matar a una persona inocente. O sea, es interesante que nos veamos que a eso se llega cuando hay fanatismo. Y ese fanatismo se puede producir en cualquiera.
Y en este caso, fijémonos que se cumple con San Pablo lo que ya había dicho Jesús. Podemos buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, los versículos 2 al 3. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ellos creen hacer un servicio a Dios. Ellos piensan que están defendiendo los derechos de Dios. Y les lleva a cometer una tremenda injusticia. Pero yo creo que es importante que nos demos cuenta que a eso se llega cuando no hay auténtica caridad. Cuando hay auténtica caridad, la caridad nos mueve, el auténtico amor nos mueve a la ayuda hacia el otro. Nos abre para, pensar positivamente y no negativamente respecto del otro. ¿Se acuerdan cómo define San Pablo la caridad? Todo lo cree, todo lo tolera, etc. Cuando no hay auténtica caridad, fácilmente se ven enemigos donde no los hay, porque no hay el amor hacia el otro, sino el fanatismo del cumplimiento material de la ley y de sus propios derechos, porque aquí, repito, lo que les exacerba y lo que les saca de quicio es que parece que ellos van a perder sus derechos, su estatus de superioridad respecto de los demás. Veamos pues cómo interviene la providencia, versículos 31 y 32. Intentaban darle muerte cuando subieron a decir al tribuno de la corte: «Toda Jerusalén está revuelta». Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, situémonos que en la situación, digamos, que en aquel momento había en Jerusalén. En el ángulo noroeste del templo estaba lo que se llamaba la Torre Antonia, donde estaba la guarnición militar. O sea, allí estaban las autoridades, los militares romanos, que eran los que gobernaban en el pueblo, ¿no? Y que eran los que tenían la misión de supervisar que no se alborotaran. Recordemos que los romanos le habían autorizado a los judíos vivir de acuerdo con sus leyes y juzgar a la gente de acuerdo con sus leyes, por eso estaba el Sanedrín, pero no el condenar a muerte a nadie. Por esto vimos que Jesús, para poderlo condenar a muerte, lo llevaron a Pilato, es decir, al procurador romano. Bueno, pues aquí, fijémonos que ellos tienen conciencia de lo que están haciendo es ilegal. De ahí que cuando ven a los soldados romanos, dejan de golpear a San Pablo. Y por lo tanto no realizan lo que habrían hecho si los soldados se hubieran tardado un poquito. Pero justamente los soldados romanos estaban en la Torre Antonia porque, según Flavio Josefo, había una escalera que desde la misma torre podían bajar al atrio de los judíos, o sea, a los atrios del templo, y de esta manera vigilar a la muchedumbre, que allí era donde más fácilmente se podían aglutinar y amotinar, ¿no? Por lo tanto, cuando llega la noticia de lo que está pasando, pues rápidamente baja el tribuno, baja con los soldados y ante la presencia de los romanos dejan de golpear a San Pablo. O sea, aquí vemos cómo la providencia actúa de muchas maneras. Y en este caso se vale pues, de este hecho, de que están allí los romanos y se impide que acaben con la vida de San Pablo. Y es interesante cómo continúa. Vean los versículos 33 al 36. Entonces el tribuno se acercó, le prendió y mandó que le atasen con 2 cadenas, y empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra,
Como no pudiese sacar nada en claro a causa del alboroto, mandó que le llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros a causa de la violencia de la gente, pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando: «¡Mátale!». Es lógico que para el tribuno era desconcertante. El tribuno no conocía a Pablo, no sabía qué es lo que había hecho, pero claro, cuando ven aquel alboroto, aquella agresividad de todo un pueblo contra San Pablo, es lógico que piense, debe haber hecho algo muy gordo. Algo grave ha tenido que hacer para que la gente esté tan furiosa contra él. Y fijémonos que llega a tal extremo la furia del pueblo que incluso con los soldados, pues digamos, estando allí los militares, los soldados tuvieron que coger en peso a Pablo y arrancarlo de esa muchedumbre que querían acabar con él. Pero una vez más vemos en San Lucas cómo psicológicamente nos presenta un poco cuál era la situación de aquella muchedumbre. No sé si se han fijado. El tribuno, lógicamente, intenta preguntar qué ha hecho, quién es, y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Es decir, en realidad no saben por qué se ha formado aquel alboroto. Pero hay que ir contra San Pablo, y cada uno, es aquello de cuando se pasa una noticia de unos a otros, que se deforma a veces, ¿no? Pues aquí se ve que cada uno había dicho lo que se había captado, de qué se trataba, y entonces no hay un auténtico motivo coherente para ir contra Pablo, pero sí hay que ir contra él, y cada uno se lo explica a su manera. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer este pobre hombre, el tribuno? Pues de alguna manera tiene que saber qué es lo que está pasando. Pero fijémonos que los romanos no podían conocer a fondo estas sutilezas de la legislación y de la vivencia judía. No olvidemos que los romanos eran politeístas. Entonces, con esa mentalidad politeísta, era muy difícil que entendiera a un pueblo monoteísta, defensor como pocos de los derechos de Dios y de la fidelidad a Dios, que les llevaba, como en este caso, a un fanatismo. Y por lo tanto va desconcertado y piensa, como es lógico desde su mentalidad pagana, que algún mal ha hecho, y por eso la gente está contra él. Primero, ¿qué ha hecho? Pues encadenarlo y llevarlo al cuartel para ver si consigue sacar en claro qué es lo que ha hecho San Pablo. Pero el tribuno no conoce a San Pablo, como veremos a continuación. Veamos los versículos 37 al 40. Cuando iban a meterle ya en el cuartel, Pablo dijo al tribuno: «¿Me permites decirte una palabra?». Él le contestó: «¿Pero sabes griego? ¿No eres entonces el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4000 terroristas?». Pablo dijo: «Soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». Se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio al pueblo, y haciéndose un gran silencio, les dirigió la palabra en lengua hebrea. Aquí, como vemos, el tribuno ha confundido a San Pablo con un alborotador egipcio. Y vemos cómo el tribuno queda un poco impresionado por San Pablo. Es decir, seguramente él se había formado la idea de que era ese egipcio que había alborotado hacía poco. De hecho, el mismo Flavio Josefo nos habla de este egipcio que lo que nos relata aquí, ¿no? Que amotinó a la gente, etc. Pero cuando San Pablo se dirige a él y se dirige en griego, esto ya le sorprende.
ya ve que es una persona culta, que no es un cualquiera. Y Pablo le pide si le permite hablar al pueblo. Y debió quedar el tribuno bien impresionado cuando se lo permite. Y observemos cómo San Pablo, para facilitar, es decir, para que realmente despertara el interés de los israelitas que estaban allí tan alborotados, se dirige a ellos, dice, en la lengua hebrea. Seguramente se dirigiría en arameo, que era el idioma que se hablaba en Israel entonces, es decir, a partir de la salida a partir del cautiverio de Babilonia, según la mayoría, el pueblo de Israel hablaba arameo, que todavía se habla esta lengua por la parte de Irak, allá de la zona de Nínive, según parece, ¿no? Y San Pablo les dice al tribuno en primer lugar, y luego se lo va a decir al pueblo, que él es judío de raza, y además no de cualquier ciudad, sino que es de Tarso, de la ciudad de Cilicia, y que por lo tanto, digamos, no es una persona que si está allí es porque tiene un cierto nivel de conocimiento y de cultura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de esta manera el tribuno le autoriza efectivamente a hablar. Y aquí nos podemos imaginar a San Pablo, lo han subido la escalera, por lo tanto él está arriba, todo el pueblo está en el atrio, en el templo, y San Pablo le hace gestos con las manos para que le escuchen y consigue que efectivamente la gente haga silencio y le escuche. Y cuando ve que les habla en arameo, todavía le van a escuchar con más atención. Y entonces en el capítulo 22 nos encontramos que San Pablo cuenta él mismo su conversión. O sea, recordemos que en el capítulo 9 San Lucas nos lo relató. Ahora aquí es él mismo, Pablo, el que nos va a contar. Y por lo tanto va a intentar que se den cuenta de que él no ha hecho nada contra el templo, no tiene nada contra los judíos, ni contra Moisés, ni nada de esto. Además, una prueba de que él no tenía nada contra el templo es que estaba en el templo cumpliendo, digamos, con lo que todo buen judío hace, ir a orar al templo. Pues veamos el relato que nos da él mismo, como digo, capítulo 22, versículos 1 al 3. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio, y dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros en el día de hoy. Como vemos, en el momento que San Pablo empieza a hablar en su idioma, hay todavía más silencio. La gente está sorprendida. Y San Pablo empieza presentándose, lo que podríamos decir, ¿no? Entonces, él es judío, digamos, de pura raza, que nacido en Tarso de Cilicia, o sea, una ciudad importante, pero además ha estudiado en Jerusalén y le dice que ha estudiado a los pies de Gamaliel. No sé si se acuerdan quién era Gamaliel. En el capítulo 9, si no recuerdo mal, se nos hablaba de Gamaliel. Recordemos que era un hombre de un gran equilibrio. Es más, aún hoy, entre los grandes sabios judíos, se tiene a Gamaliel. Es decir, un gran personaje, yo diría que algo así como para nosotros Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, que él haya sido educado por Gamaliel, esto ya es un plus. Y además, justamente porque ha estudiado con Gamaliel, pues ha estudiado todo el rigor de la ley de Moisés, porque era un buen profesor, era un gran teólogo, diríamos nosotros un gran rabino, y por consiguiente es una persona que conoce a fondo la ley de Moisés, y que él ha sido muy celoso de la ley de Moisés. Después lo va a explicar más,
Pero si nos fijamos en esto que dice, que Él ha sido muy celoso como todos vosotros lo sois hoy. Es decir, fijémonos que Él reconoce que si están tan furiosos, si están alborotados, es porque se sienten, son celosos por los derechos de Dios, son celosos porque se cumple la ley de Dios. Pero es un celo, fijémonos lo que dirá San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 1 al 3. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, observemos cómo dice San Pablo su amor a Israel. Es decir, Pablo es judío, es israelí, y por lo tanto ama a su pueblo. Y le duele, la carta de los Romanos lo expresa muy bien, le duele que el pueblo de Israel no acepte a Jesús, porque es lo que correspondería a todo buen judío, como consecuencia de aceptar todo lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento. Recordemos que el mismo Jesús le dirá a los fariseos: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, en el capítulo 5 de San Juan. Es decir, en el Antiguo Testamento ya de una manera muy amplia se daba testimonio de Jesús, y una manera de conocer a Jesús es leyendo el Antiguo Testamento. Es decir, fijémonos que la Biblia forma una unidad, y el Nuevo Testamento no se comprende bien si no se conoce el Antiguo. De la misma manera, el Antiguo Testamento no se conoce bien si no se conoce el Nuevo. ¿Por qué? Porque todo está orientado hacia Cristo. Por lo tanto, San Pablo considera que él mismo, cuando había sido educado por Gamaliel y con su fanatismo iba contra los cristianos, lo hacía por su celo por la causa de Dios, pero como dice ahora aquí en ese capítulo que hemos leído de los Romanos, referido a los judíos de su tiempo, tienen celo, pero no es un celo según ciencia, es decir, es un celo que no es fruto de un auténtico y profundo conocimiento de Dios, de un auténtico y profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Por esto es lo que les dice aquí, que él era celador de Dios como vosotros lo sois hoy. Por cierto, he dicho que de Gamaliel se habla en el capítulo 9, no, es en el capítulo 5. Capítulo 5 de los Hechos se nos habla de Gamaliel. Versículos 4 al 5. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con la intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. O sea, fíjate con qué sinceridad San Pablo confiesa su vida antigua, digamos, de judío fanático, educado en ese rigor. Sin embargo, no tenía el equilibrio que tenía Gamaliel, porque si uno sigue lee este texto que se refiere a Gamaliel en el capítulo 5 de los Hechos, vemos que es un hombre de un gran equilibrio, de una gran objetividad. Saulo no tenía ese equilibrio, era un fanático. Y por eso, convencido de que el cristianismo era una apostasía que se iba extendiendo, pues él iba pensando hacer un servicio a Dios, a perseguir a los cristianos. Por eso he dicho, igual que vosotros estáis haciendo ahora. Y les dice qué hizo él. Es decir, fijemos que les hace ver que él no solamente era un buen judío que cumplía con las leyes, sino que tenía una actitud de defensa extrema a los derechos de Dios, y por eso que había pedido cartas de recomendación al Sanedrín, al sumo sacerdote. En aquel momento no era Anás ni Caifás
el que estaba allí cuando San Pablo está diciendo esto, pero ciertamente los que estaban lo conocían y lo sabían. Por lo tanto, tiene testigos de que lo que está diciendo es cierto. Por cierto, que si se han fijado, cuando comienza San Pablo a dirigirse a ellos, les dice hermanos y padres. Es decir, vemos que se siente auténtico judío. ¿Hermanos quiénes son? Pues todos los judíos. Y padres, pues seguramente se refería a las autoridades religiosas, al Sanedrín, que eran los responsables de transmitir la fe, de conservarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esta misma sinceridad les hace ver que él, como judío radical, cumplidor fiel de la ley, pues llegó hasta ese extremo de querer ir al extranjero. Pensemos, San Pablo estaba en Jerusalén, y si nos fijamos en el mapa, Damasco está en Siria, y no había avión, ni había tren, ni había coche. Es decir, ¿cómo hacía aquel viaje? Pues lo más seguro es que lo hiciera a pie, lo cual indica el esfuerzo, el empuje que él da para defender la fidelidad y la pureza de la fe judía. Y por lo mismo, él pide estas cartas para ir a Damasco, donde había también judíos. Es decir, Damasco ya no era Israel, pero sí había comunidad judía, para traer de allá a los judíos que hubieran apostatado según su criterio, o sea, que se hubieran hecho cristianos, para traerlos a Jerusalén y allí que el Sanedrín los castigara, ¿de acuerdo? Con la ley judía. Continuemos, versículos 6 al 10. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿qué quieres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Bueno, como vemos aquí es un encontronazo, diríamos, ¿no?, con el Señor. Pero pensemos un poco en qué efecto, es decir, cuál es la acción de Cristo y qué efecto produce en San Pablo. San Pablo va a Damasco con una seguridad de que él tiene la razón, de que él va defendiendo los derechos de Dios. Y Dios le permite que haga todo el viaje, repito, desde Jerusalén hasta Damasco, que tuvieron que pasar unos cuantos días, con ese furor. Y ya que está a las puertas de Damasco, el Señor le sale al encuentro. ¿Y qué es lo primero que él ve? Pues una fuerte luz que le envuelve, que, como veremos, lo va a dejar ciego. Fijémonos que esto, de una forma o de otra, es lo característico del encuentro con Dios. Es una luz. Puede ser, como en el caso de San Pablo, una luz física que su retina no soporta, pero siempre es una luz, aunque esta pueda ser interna simplemente. Es una luz que te hace ver cosas que de otra manera sin esa luz no la habrías visto. Te hace comprender cosas. Es decir, la gracia de Dios siempre actúa en forma de luz o en forma de estímulo, pero siempre es algo que abre horizontes, que te hace comprender cosas que sin esa luz no la habrías entendido. Y debió ser una luz tan intensa que el súper seguro Pablo cae por tierra. Fijémonos que esto es lo primero para conseguir una conversión, para que alguno de nosotros realmente pueda llegar a una conversión. Lo primero que es caer por tierra, no físicamente, pero sí en esa actitud de
de humildad, de reconocer que estaba equivocado, de saber aceptar que las cosas yo iba equivocado, no son como yo pensaba. Pero en este caso Pablo cae físicamente al suelo, cegado por esta luz. Y entonces no solamente oye, ve, como veremos en otra ocasión, y ve a Jesús resucitado. Por eso se podrá ser testigo, porque recordemos que es la condición para poder ser apóstol. Y es impresionante y muy significativo lo que escucha. ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Fijaos que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿Saulo iba persiguiendo a Jesús? ¿A Jesús personalmente? No. Pero estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, a los bautizados. ¿Y se acuerdan lo que dirá San Pablo que produce el bautismo? En la carta a los Romanos nos dice que el bautismo nos injerta en Cristo. Y San Pablo, y el mismo Jesús nos dirá: lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Es decir, nuestra relación con Cristo es tan íntima que, como dirá San Pablo después en la carta a los Corintios, nosotros somos miembros de Cristo. Por lo tanto, si yo soy un miembro de Cristo y alguien me persigue a mí, está persiguiendo a Cristo. Es decir, fijémonos que con estas palabras de Jesús, Pablo tuvo que comprender, y de hecho es el que más profundamente nos habla de este tema, lo que es el cuerpo místico, lo que es la unión de todos los bautizados en Cristo, formando un solo cuerpo, que Jesucristo mismo lo compara con la unión que hay en una planta, en la vid, entre el tronco y las ramas, entre la raíz, entre el tronco y los sarmientos. Recordamos el capítulo 15 de San Juan, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Hay una unidad de vida. Es un mismo ser. San Agustín hablará del Cristo total. Por lo tanto, persiguiendo a los cristianos, se están persiguiendo, digámoslo así, siguiendo la imagen de San Pablo de cuerpo místico, pues puede estar persiguiendo la mano, o los pies, o el corazón, o el qué sé yo, de Cristo. Está persiguiendo a Cristo. Y por esto la respuesta de la pregunta de Pablo: ¿y quién eres? A quien yo persigo. Y él mismo le dirá: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. De hecho, veremos que en la carta a los Gálatas él dirá que el Padre le reveló al Hijo. En esta luz él comprendió pues lo fundamental del mensaje cristiano. Y dice a continuación el versículo 9 que los que estaban con él percibieron el sonido, vieron la luz, pero ni entendieron lo que decía, ni vieron a Jesús. Pero ciertamente fueron testigos de un hecho, digámoslo así, fuera extraordinario en torno a Pablo. No sabemos estos que le acompañaban si también creyeron en Jesús, no se nos dice nada. Y una vez que Pablo ha caído, se dice que cae del caballo, la Biblia no habla de caballo, sencillamente cayó. Aunque fuera andando, aunque fuera a pie, cayó. Cayó de su caballo, cayó de su orgullo, cayó de su fanatismo. Y por esto, una vez que ya ha caído, le dice: Señor, ¿y qué tengo que hacer? Es decir, aquí vemos lo que es la conversión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fijémonos cómo el Señor le pide un acto más de humildad. No le dice: pues mira, tendrás que bautizarte o tendrás que... No. Le dice: levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Por lo tanto, el orgulloso Pablo tendrá que aceptar
que se le diga lo que Dios quiere de otra persona, que a lo mejor es menos culto, que a lo mejor es menos preparado que él. Y esto es lo que suele hacer Dios. Dios quiere que aceptemos en la Iglesia el mensaje y aceptemos la autoridad de las personas que Dios ha puesto. Aun cuando quizás en algún caso, pues piense yo que sé más que el otro. Pero Dios me habla a través del sacerdote, a través del Papa, a través de la Iglesia. Versículos 11 al 13. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento pude ver. Fijémonos otro detalle en el que insiste San Pablo. Él queda ciego, por lo tanto necesita que alguien le ayude porque no conoce el camino, no sería capaz de ir solo, ¿no? Y le llevan de la mano los que le acompañan. Y no sé si se han fijado lo que se dice de Ananías. Evidentemente se trataba de un cristiano. Recordemos que en el capítulo 9 se nos expresa mucho más cómo Jesucristo mismo le habla a Ananías y le explica pues que vaya al encuentro de Saulo, y Ananías piensa: pero Señor, ese viene a cogernos. Y el Señor dirá: ya le diré lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, es voluntad de Dios que vayas tú. Pero aquí no olvidemos que está hablando a aquella muchedumbre de judíos fanáticos, fanatizados en aquel momento, y les dice que un cierto Ananías, que evidentemente era judío, era varón piadoso según la ley. Es decir, observemos cómo no hay ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ananías es un judío que seguía asistiendo a la sinagoga, que seguía practicando la religión judía, pero que era cristiano. No hay nada en contra. Jesús era judío, no lo podemos olvidar, y la Virgen es judía, y los apóstoles, todos ellos eran judíos. Por lo tanto, presenta que el que le va a instruir sobre lo que tiene que hacer y el que le va a bautizar es un judío, un buen judío, muy bien acreditado por todos los judíos de Damasco. Por lo tanto, no es un apóstata el que le va a dar las pautas. Entonces, Ananías viene a él y se le acerca y le dice: Saulo, hermano, mira. Y lo primero que hace es recuperar la vista. En el capítulo 9 nos decía, recordemos, que estuvo 3 días orando y ayunando y ciego. Durante aquellos 3 días, Pablo tuvo tiempo de interiorizar aquella experiencia camino de Damasco, ¿no? Y continúa con lo que le dijo Ananías, versículos 14 al 16. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le hace ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Observemos lo que le dice Ananías: el Dios de nuestros padres, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, sigue siendo el Dios nuestro, sigue siendo nuestros padres. Repito, no hay ruptura. Pablo sigue siendo un buen judío, porque sigue fiel a la voluntad de Dios, el Dios de nuestros padres. Entonces, es ese Dios de nuestros padres el que te ha escogido a ti, con una vocación concreta, y por eso ha hecho que vieras al justo. Es decir,
tú has tenido que ver a Jesús glorioso, resucitado, porque es como ahora está Jesús, para que pueda ser testigo. Si nos acordamos, cuando se trataba de elegir a Matías, la condición para poder ser apóstol era que pudiera ser testigo de Cristo resucitado. Por lo tanto, para que Pablo pueda ser apóstol, él tiene que ser testigo de Cristo resucitado. Y él mismo dirá en la carta a los Corintios que él vio a Jesús, dice, como un abortivo, es decir, fuera de tiempo. Porque San Pedro, los demás apóstoles, etcétera, lo vieron mucho antes de la ascensión. Pablo lo vio después de la ascensión, pero es Jesús glorioso y resucitado. Y por lo tanto puede dar testimonio, porque lo ha visto. Repito que es que la resurrección es la verdad fundamental del cristianismo. Si negamos la resurrección, tiramos por tierra todo el mensaje cristiano. Por eso San Pablo dirá, si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque el hecho de la resurrección de Cristo muestra que efectivamente hemos sido salvados. Porque quizás, no sé, quizás me repito mucho en esto, pero es que me parece muy importante. Quizás no nos planteamos seriamente qué quiere decir que hemos sido salvados, en qué consiste la salvación. A veces nos quedamos simplemente, que no es poco, pero nos quedamos simplemente con el poder ir al cielo con nuestra alma, el poder ver a Dios espiritualmente, en la salvación espiritual. Pero recordemos que en el Génesis se nos insiste que Dios, cuando nos creó con cuerpo y alma. Y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios ama nuestra naturaleza tal como nos la ha creado. En el libro de la sabiduría dice que Dios, todo lo que existe porque Dios lo ama. Que si no lo amara, no existiría, no lo habría creado. Por lo tanto, si tenemos cuerpo es porque Dios lo ama, porque Dios quiere el que tengamos cuerpo. Como consecuencia del pecado ha venido la muerte, la destrucción del ser humano. Entonces, ¿la salvación en qué consiste? En que volvemos a ser criaturas como Dios nos creó, pero con una gran diferencia. Ha habido un paso importante en esta naturaleza nuestra, que es la que se ha realizado en Jesús. Es un cuerpo inmortal, impasible, etcétera, etcétera. Pero en eso está la salvación, en que nos ha salvado como seres humanos, con cuerpo y con alma, y con cuerpo y con alma entramos en la divinidad, entramos en el gran misterio de la Trinidad, estamos llamados a participar del gozo del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice al buen administrador, al siervo bien, bueno y fiel, ¿no? Has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Estamos salvados y podemos entrar en el gozo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el cuerpo y con el alma, tal cual, porque así ha entrado Jesús. Pues Pablo será testigo de esto, de que Jesús realmente, verdadero hombre, ha resucitado. Y por lo tanto le dice, tú serás testigo ante todos los hombres de que le has visto y oído. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero de todo, conviértete, levántate y bautízate. Y por lo tanto tenemos a Ananías que bautiza a San Pablo. Y al bautizarle, pues entra ya plenamente en el cuerpo místico de Cristo. Queda incorporado a Cristo, al Cristo total, repito, que diría San Agustín. Y por lo tanto ahora ya empieza a vivir la vida de Cristo. Continuará su discurso, podemos leer quizás un poquitín más. Versículos 17 al 21. Habiendo vuelto a Jerusalén, estando en oración en el templo, caí en éxtasis, y le vi a él que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas
encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Y me dijo: marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí tenemos un detalle muy bonito y que indica esa gran intimidad de San Pablo con Jesús, o de Jesús con San Pablo. Como ven, aquí no nos habla de todo lo que ocurrió en Damasco, que nos lo dice ampliamente en el capítulo 9. Pero aquí se nos dice un detalle que no dice allí, y es que cuando él volvió finalmente a Jerusalén, seguía siendo un buen judío y iba al templo. Iba al templo, al culto judío, y a orar. Y es allí en el templo donde ve a Jesús. Y fijémonos que Dios le dice: sal pronto de aquí, porque no van a recibir lo que tú les digas. Y esa palabra, esa orden, podríamos decir, que de Jesús a Pablo, choca con la lógica que tenía Pablo y que diríamos que tendríamos nosotros. Es decir, ¿cuál es la lógica de Pablo? Los judíos de Jerusalén conocen perfectamente mi actitud antes de ser cristiano, mi furia con que perseguía a los cristianos, cómo iba a las sinagogas, recordemos que había distintas sinagogas, cómo entraba incluso por las casas, cómo arrastraba a los que creían en Jesús, y él mismo fue uno de los que colaboraron cuando se asesinó, de hecho, a San Esteban. Dicho sea de paso, fijémonos que cuando se mató a San Esteban, se hizo exactamente lo que estaban a punto de hacer los judíos con Pablo en el templo. ¿Cómo es que en tiempo de San Esteban se hizo? Pues porque fue un tiempo, sin duda alguna, fue un tiempo en el que la autoridad romana se había sucedido uno al otro y aún no estaba el otro. Y por lo tanto, la autoridad nueva romana, ¿no? Y por consiguiente ellos pudieron hacer lo que quisieron. Pero hicieron una cosa ilegal. Y San Pablo dice que él era uno de los que colaboraban y se alegraba de lo que se hacía con Esteban. Pero la respuesta de Jesús: vete. El proyecto de Dios es otro. El proyecto de San Pablo, que era: si a mí me han visto perseguidor, yo ahora quiero dar testimonio de Jesús, porque lo que él quería era convertir a su pueblo. Porque él ama a su pueblo. En la carta a los romanos lo expresa muy bien, capítulos 9, 10 y 11, expresa todo su amor a Israel y su deseo de conversión, y explica un poco la situación de su pueblo, ¿no? Pero Jesucristo le dice: no te van a aceptar, no te van a creer, vete. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es: quiero enviarte a las naciones lejanas. Y hasta aquí le han estado escuchando. Pero que vaya a las naciones lejanas significa que se vaya a predicar a los paganos. Y ahí llega el punto que es lo que no soportaban. Y como veremos, hasta aquí, repito, le han estado escuchando, pero a partir de este momento se paran, dejan de escuchar y comienzan de nuevo a gritar y a pedir la muerte de Pablo. Pero si les parece, nos vamos a quedar aquí y el próximo día continuaremos este episodio en Jerusalén, que yo diría debería ayudarnos a nosotros a ser también coherentes con nuestra fe. Yo no sé si entre nosotros hay también ese amor a Jesucristo y ese deseo de que lo conozcan los demás. Si tuviéramos ese amor a Jesucristo, no podríamos quedar impasivos sin que nos importe el que haya tantas personas que no conocen a Jesús, que se alejan de Jesús y que ofenden a Jesús y a la Iglesia, porque cuando se ofende a la Iglesia, se ofende a Jesús, como hemos visto en este texto. Pues pensémoslo un poco, es tiempo de planteárnoslo, ¿no?